En este trabajo os vamos a hablar sobre el despotismo ilustrado y cómo se vivió en España. Primero comenzaremos realizando una pequeña introducción hacia el despotismo ilustrado. Después hablaremos un poco primero de la Ilustración, sus etapas, sus reformas y avances, y ya entraremos en el despotismo ilustrado en sí, hablando sobre su ámbito económico, comercial y financiero y los gobiernos que tuvo en España. Luego ya cómo fue la política con el exterior de Europa y la política exterior con América. Y finalmente los pequeños conceptos y personajes. Vale. El despotismo ilustrado consistió en una forma de gobierno autoritaria que se implantó en Europa durante la segunda mitad del siglo XVIII y que se caracterizaba por usar el poder real para realizar algunas reformas sociales y económicas y cambiar el sistema político. Es decir, para contentar al pueblo e impedir revueltas contra el antiguo régimen. Los reyes autoritarios realizaban algunas reformas con las que el pueblo pensaba que vivía mejor con el lema todo para el pueblo pero sin el pueblo. Aquí se pueden observar una serie de imágenes y un enlace en el cual ampliamos la información. Pero antes de hablar de despotismo ilustrado, debemos hablar de dónde proviene, de la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento filosófico influenciado por los franceses y los italianos, compuesto por una minoría culta de nobles, funcionarios, burgueses y clérigos, los cuales se interesaban por las reformas y la reactivación de la economía, mostrando un afán didáctico y una preocupación por las ciencias útiles, criticar los aspectos de la sociedad, de la realidad social del país, mostrando un espíritu crítico, las nuevas ideas políticas y liberales, aunque se apoyaron en los planteamientos revolucionarios, y por último su afán reformista, que chocó con la Iglesia y parte de la aristocracia, pues gran parte de la población continuó con sus valores tradicionales. Etapas de la Ilustración en España. En España la Ilustración pasó por 3 etapas. Primera etapa destacó Feijóo, que centró su obra en la divulgación de la ciencia de Newton y la crítica de los prejuicios tradicionales y las supersticiones y mayans. Segunda etapa, crearon las academias para la difusión de las luces. Algunas academias fueron la Real Academia de la Lengua, Medicina, Historia, el Jardín Botánico, el Gabinete de Historia Natural, etc. Tercera etapa, con Carlos III llegó a su apogeo gracias a un ministro con espíritu renovador que trataron de elevar el nivel económico y cultural del país. Reformas y avances de la Ilustración. La Ilustración trajo consigo varias reformas y avances. Se crearon las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País, preocupadas por la difusión de las ciencias útiles y el desarrollo económico, que fueron fruto de los escritos de Campomanes, Jovellanos, Capmany y Cabarrús, en los que se mostraba la asimilación de las teorías económicas de la fisiocracia y del liberalismo económico. Debido al interés por la educación y el progreso científico, crearon nuevas instituciones de enseñanza secundaria, como Reales Estudios de San Isidro, Superior como Colegio de Cirugía, y reformaron universidades y colegios mayores. Se desarrollaron las ciencias experimentales como la biología, Mutis y Cabanilles, la astronomía y la cartografía, Ulloa y Jorge Juan, la medicina, Piquer, etc. Se desarrollaron la literatura didáctica y crítica, Feijóo, Jovellanos, Cadalso y Moratín, además de la prensa y la revista literaria y científica. Aquí podemos observar una serie de vídeos en que ampliamos un poco más la información sobre la Ilustración. En la práctica del despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado fue introducido por Carlos III tras gobernar en Nápoles entre 1735 y 1759, con el fin de mantener el sistema político autoritario realizando reformas sociales y económicas. Estas reformas las podemos dividir en 3 campos: el económico, comercial y el financiero. El económico. Durante el siglo XVIII se produjo una recuperación económica, la cual fue mayor en la periferia que en el centro peninsular. El conde de Aranda en 1769 y Floridablanca en 1787 llevaron a cabo los primeros censos con la finalidad de conocer las potencialidades económicas y fiscales del pueblo. Debido a que la mayoría de la población vivía de la agricultura y esta era muy atrasada, se realizaron reformas como la creación de asociaciones, las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País, o planes de reforma, como el Informe sobre la Ley Agraria de Jovellanos y el Memorial Ajustado de Campomanes. Se comenzó a hablar de desamortización, debido al descontento del campesinado respecto a la cantidad de propiedades que tenían la nobleza y el clero. Las reformas se paralizaron por la negativa del clero y la nobleza,
lo que incluso llevó a la Inquisición a ministros ilustrados como el conde de Aranda. Las únicas medidas que se llevaron a cabo fueron el reparto de tierras comunales en Extremadura, la repoblación fallida de Sierra Morena bajo el gobierno de Olavide, la reducción de los derechos de la Mesta y algunas obras de regadío como el Canal Imperial de Aragón, el Canal de Castilla, etc. Con respecto a la industria, se rompió el monopolio de los gremios en 1772 y establecieron las reales fábricas que tenían el apoyo del Estado y construían armas, astilleros, vidrio, tapices, aunque tuvieron un escaso éxito económico. Las industrias textiles privadas catalanas, llamadas indianas, fueron más competitivas que las empresas estatales. En el comercio pretendían integrar el comercio nacional y para ello llevaron a cabo medidas como la mejora de las vías de comunicación, la supresión de las aduanas interiores o la liberación del comercio con América, terminando así con el monopolio de la casa de contratación. La política comercial proteccionista se mantuvo con las demás potencias. En el campo financiero se estableció el Banco de San Carlos, que fue el antecedente del Banco de España, y apareció la peseta, que se hizo oficial en 1868. Los gobiernos. Podemos distinguir los periodos durante el reino de Carlos III. Uno primero, entre 1759 y 1766, los gobiernos de Esquilache y Grimaldi. Sus reformas, como el decreto que obligaba a cambiar capas y sombreros, provocaron revueltas como el motín de Esquilache en 1766, en el cual el clero, destacando los jesuitas, y la nobleza se levantaron contra el ministro italiano y sus reformas. Finalmente se expulsó a los jesuitas en 1767. Y un segundo gobierno entre 1766 y 1788, donde destacarían los gobiernos del conde de Aranda, Floridablanca y Campomanes. Estos grandes ministros ilustrados ensayaron reformas económicas que finalmente no se llevaron a cabo por la oposición del clero y la nobleza. Aquí podemos ver un vídeo donde nos amplía un poco la información sobre este reinado. Ahora pasamos a hablar de la política exterior en Europa. Durante este periodo, la política se vio marcada por una serie de pactos y alianzas con Francia, que nos enfrentaron en distintas guerras contra Portugal e Inglaterra. Se firmó el Tercer Pacto de Familia, que nos introdujo en la Guerra de los 7 Años, en 1761. La victoria fue para las potencias rivales, lo que llevó a la firma del Tratado de París en 1763, en la que tuvimos que ceder Florida a Inglaterra y Sacramento a Portugal. Francia nos compensó con Luisiana. En América, España y Francia apoyaron a los norteamericanos contra Inglaterra, y tras la victoria se firmó el Tratado de Versalles en 1783, con el que España recuperó Menorca, Florida y Sacramento. Aquí podemos encontrar un enlace en el que ampliamos un poco más la información sobre este tema. Política exterior con América. La llegada de los Borbones no supuso ningún cambio en la política con América hasta mediados del siglo. La corona de Carlos III intentó incrementar el control administrativo de la metrópoli sobre las Indias, excluyendo de la administración a los criollos, creando un nuevo virreinato, Río de Plata en 1776, y estableciendo encargo de intendentes. La expulsión de los jesuitas hizo que la corona anexionase tierras importantes que habían pertenecido a la Compañía de Jesús, sobre todo en Paraguay. En la economía hubo un incremento positivo gracias a la liberación del comercio entre la península y las Indias en 1778, que rompió el monopolio sevillano-gaditano. La nueva política, que beneficiaba aún más a la metrópoli, aumentó las protestas de los criollos, que además habían sido apartados de los cargos administrativos y de la mano de obra indígena. En 1780 se produjo una revuelta en Perú iniciada por los criollos y que acabó siendo protagonizada por los indígenas, que fueron duramente reprimidos. Aquí tenemos un enlace para ampliar la información. Y el último punto serían los conceptos y los personajes. Aquí podemos ver una serie de conceptos que son los que hemos considerado más importantes, como pues lo que es el despotismo ilustrado, el informe sobre la ley agraria de Jovellanos, la desamortización, etc. Aquí podemos encontrar más conceptos, el motín de Esquilache, los pactos de familia, el tratado de Versalles, etc. Y unas imágenes como son la de la Sociedad Económica de Amigos del País, el Banco de San Carlos, el motín de Esquilache, el Tratado de Versalles, el Tratado de París y una imagen de las academias. Y luego tenemos unos cuantos personajes los cuales nos han resultado importantes en este tema. Carlos III, Floridablanca, Esquilache, Campomanes, etc. Aquí los ampliamos más.
Y aquí vemos algunas imágenes de estos personajes, como son Carlos III, el conde Aranda, el conde de Floridablanca, Esquilache, Campomanes, Olavide, Jovellanos y Feijóo. Esto ha sido todo y esperamos que os haya gustado nuestra presentación.